Hola, hola amigos, bienvenidos un lunes más a Ecos del Domingo, aquí en compañía de Padre Cejo. ¿Cómo estás, Cejo? ¿Qué tal, Mau? Un gusto verte, un gusto verlos a todos los que nos acompañan estos lunes, ya sea ahora o en diferido, para compartir un poco la palabra de Dios que siempre hace su acción en nosotros. Claro, esta semana, bueno, al menos para mí, un evangelio complejo. La forma en que está estructurado me pareció complejo. Sí, 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 y es lo que nos corresponde ahora en estos últimos domingos y un poco en el tiempo de Adviento, porque se refieren a acontecimientos hacia el futuro, ¿verdad? Hacia lo escatológico. Ujú. Y generalmente, como no hay tanta claridad de esto, se refiere a un lenguaje simbólico o apocalíptico. Entonces, a veces cuesta un poco tener más claridad con respecto a eso, pero bueno, para eso estamos aquí, para tratar de hacerlo Claro, más digerible y que pueda surtir mejor efecto en el corazón de cada uno. Así que entonces y vamos a es. ese texto complejo para que veamos que no es tan complejo. Vamos ahí entonces. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando ven ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, Mau, ¿qué te dice a vos este evangelio y qué te sigue diciendo el evangelio? Que este evangelio lo primero que me dice es que me enredó el principio. Está en un sentido muy figurado esa primera parte. Ya está muy, muy poético, muy... Entonces, y depende de cómo lo veamos y quien lo lea y en el momento en que lo esté pasando, hasta puede generar miedo. Y uno escucha de todo esto, personas con el temor. Ahora con el COVID se disparó un montón el temor de esto, de que la gran tribulación, de que ya viene el fin del mundo, de que vean todo lo que está pasando. Y son comentarios que al menos yo escuché de muchas personas. Y vean todo esto que está pasando, ya el fin debe estar cerca, esto ya se va a acabar. Entonces, si lo vemos así, se presta para temor si no nos ponemos a tratar de analizarlo bien. Al estar en un sentido figurado, es como cuando nosotros decimos un dicho. Por ejemplo, el jefe que tengo tiene un dicho de tener los pelos de la mula gris en la mano. Y una persona que no conoce el dicho, que no conoce la cultura, digamos, de nosotros, piensa que de verdad él tiene una mula. O cosas así. Así nos pasa con esa primer parte. Al estar en ese sentido figurado, que va a haber desolación, que la gran tribulación y demás. Y muchas veces, bueno, ahí empecé a darle vueltas. Esa gran tribulación muchas veces es gastar nuestra vida, que nosotros mismos, ese tiempo que tenemos, que Dios nos ha regalado, y lo gastamos en cosas banales o simplemente lo dejamos pasar. Y cuando nos damos cuenta que hacemos una introspección con esto, caemos en esa gran tribulación. Y Dios me regaló una vida de 20 años, 40 años, 100 años, y tal vez de ese tiempo la mitad lo malgasté. Y si lo vemos de esa manera, no, no utilicé esa vida para el fin que Dios me puso, que el fin era el amor, que el fin era vivir, disfrutar de todo lo que Él me dio, sino que lo malgasté. Y como el hijo pródigo, tal vez ya en el último momento me devuelvo a Dios y esperando que me reciba. Él lo hace gustosamente con los brazos abiertos, pero yo sé que malgasté todo ese tiempo. Entonces, por ahí esa,
esa primer parte. Y lo que hablabas, investigué porque ayer me quedé bateado con la palabra del discurso escatológico. Digamos, yo no sé si a los demás les pasó, o al menos a mí sí. Escuché la palabra y yo, ¿qué es esto? Y entonces, para que sepan, por si alguno quedó con la duda, es la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo. Entonces, ¿qué hay después de nuestro fin? Para que lo tengan por ahí presente, que no les pase como a mí, que me quedé bateado. Ok. Sí, sí, Así, y, en sentido perdón. así, vas Ujú. bien. Sí, lo que pasa es que, a ver, la escatología es lo que tiene que ver con el fin, con el final, Ajá. ¿verdad? La cosa es que el final para nosotros ya ha comenzado. Ujú. Para los creyentes, la historia se divide en tres momentos. Los primeros tiempos, que es todo el tiempo, los 100.000 años antes de Jesús, de existencia del Homo sapiens sapiens. La plenitud de los tiempos, que es el acontecimiento de Cristo, su encarnación, su vida, su muerte y su resurrección. Y después de la resurrección de Cristo, todos esos 2000 años se llaman el final de los tiempos, los últimos tiempos. Por eso el nombre de la iglesia de los mormones está muy bien redactado, de los santos de los últimos días, porque en nuestros conceptos teóricos estamos en los últimos tiempos. Los últimos llevamos 2000, ¿verdad? No sé, últimos quién sabe de Ujú. cuántos, pero es ya una vez que Cristo se encarna, muere, resucita, ya empieza a llevar a perfección la obra de la creación. Entonces, sí tiene que ver con lo que va a suceder después de nuestra muerte, sí tiene que ver con lo que va a suceder al momento final de lo que llamamos fin del mundo, que ahora tal vez podemos precisarlo, pero tiene que ver con lo que estamos viviendo también hoy en día. Porque la Claro. salvación se experimenta desde hoy y llegará a su plenitud después de nuestra muerte. Ujú. Y también tener ahí presente que para nosotros el fin es el inicio de la vida eterna, el fin que vemos nosotros acá en la tierra, para nosotros la muerte y demás, es el inicio real de nuestra vida. Sí, sí, sí. De Ujú. hecho, nacemos para la eternidad. Claro. No nacemos solo para este mundo, nacemos para la eternidad. Ujú. Entonces, Este ya mundo está es de decretado paso. nosotros que somos eternos, sí. Así es. Y mira, ahí la otra parte que me queda retumbando, la de que solo el Padre sabe el día y la hora. Ya solo el Padre sabe cuándo irá a pasar. Y muchas veces igual por el temor de cómo vivimos y compramos ideas del mundo, ideas falsas, ideas locas. Y me acuerdo cuando estaba chiquitillo, tenía 8 años, 9 años por ahí, y un sacerdote estaba hablando del fin del mundo en homilía. Y llegó y dijo que él había escuchado una vez a una secta que decían que no me acuerdo qué fecha de 1994 iba a ser el fin del mundo. Sí, lo escuché un chiquillo de 9 años y mira, yo me quedé con eso en la cabeza y yo veía el calendario y yo, pucha, ya estamos cerca de la fecha que decía el padre, no recuerdo el nombre del padre. Y sí, él en su sermón dijo que obviamente él no creía en eso, pero yo me quedó grabada esa fecha y yo esperaba ese día y yo, ¿qué irá a pasar ese día? Y bueno, y obviamente no pasó nada, pero muchas veces nos hemos dejado vender ideas de eso. En el año 2000 hubieron cantidad de personas que se endeudaron exageradamente porque en el 2000 iba a ser el fin del mundo. Quedaron personas hundidas en deudas porque malgastaron a más no poder, porque por sí ya era el fin del mundo. Después de eso estuvo por ahí la idea del calendario maya, entonces también que en 2012 estaban las profecías de Nostradamus, que en el 2003 la tercera guerra mundial y que se iba a acabar todo. Y así, el mundo nos vende un montón de ideas. Y acá en la palabra está la clave. Tan solo el Padre es el que sabe. Bien, y también precisar el concepto, ¿verdad? Precisamos qué es escatología y precisamos a qué se refiere la iglesia cuando dice fin del mundo, ¿ok? En el Evangelio, la palabra mundo tiene dos acepciones, dos significados. La primera, mundo, es la realidad material en la que vivimos, el mundo, el cosmos, el universo, la tierra, ¿verdad? El lugar donde existimos y todo lo que hay aquí.
para el mundo. Ujú. El mundo como la totalidad de la humanidad, como la totalidad de la creación, como el planeta, ¿verdad? Todo. ¿Ok? Este, porque la palabra mundo significa orden, ¿verdad? Es el, el correspondiente latino de la palabra cosmos, que significa orden, ¿verdad? El cosmos es orden, mundo es orden. Por eso un espíritu inmundo es un espíritu de desorden. Pero, Y por eso cosmética viene de cosmos, del orden de la belleza. Entonces, cosmos en griego, mundo en latín, y pasa a nuestro español como mundo también, ¿verdad? Entonces significa primero el orden de la creación. Pero este orden de la creación para San Juan, este orden está desordenado. No lleva el orden querido por Dios desde el principio, sino que este mundo es un mundo inmundo, es un orden desordenado. Parece el cuarto de Mauricio Solano, es un orden desordenado, ¿verdad? Entonces, para Juan, el pecado, que es lo que introduce el desorden, hace de este mundo un mundo desordenado. Lo pervierte en su esencia de orden y lo desordena. Por eso mundo es pecado también para Juan. El mundo está tan desordenado que lo analoga al concepto de pecado. Entonces tenemos la palabra mundo que significa dos cosas en la literatura bíblica. El cosmos, por un lado, y el pecado. Cuando nosotros en la iglesia hablamos del fin del mundo, estamos hablando del fin del pecado, del fin de la muerte, del fin del mal, no del fin de la creación. Nada se va a destruir. Lo que se va a destruir es el pecado, el mal, la muerte. Todo lo demás se conservará y se transformará, pero no se va a destruir, ¿verdad? Porque a veces entendemos fin del mundo y 3 días de oscuridad, como decís vos, y nos tratamos, y las candelas, y el sol que se va a detener, las pandemias, y las guerras, ¿verdad? Y empezamos a hacer una visión así catastrófica, o a nuestra visión ya catastrófica de la vida, le agregamos ese concepto religioso, que sería lo más preciso decir, y entonces andamos regando por ahí catástrofes que no están profetizadas ni están vistas en la palabra de Dios. Lo que significa fin del mundo es que al final Dios va a reinar, ¿verdad? Es lo que decimos en el credo, vendrá a juzgar o reinar, que es lo mismo en lenguaje bíblico, vendrá a reinar sobre vivos y muertos. No viene a juzgar, a decir Mauricio para acá, el otro para allá, este para acá, no. Juzgar significa reinar. Por eso el libro de los jueces es el libro de los gobernantes, no de los señores que establecen juicios de fiscales y abogados defensores. El libro de jueces es el libro de gobernantes. Juzgar es gobernar. Entonces, al final Cristo vendrá para juzgar, para gobernar sobre, ¿qué dice creo? Ya se me perdió por estar pensando en otras cosas, sobre vivos y muertos, a reinar sobre vivos y muertos. Y ese reino de Dios implica la destrucción del mal, del mundo. De eso se trata nuestra fe. Por eso lo esperamos ansiosos, que se acabe ya el pecado. Es que cansa no poder amar a la gente que uno quiere y amarlos bien, cansa lastimar y herir a la gente querida, cansa proponerse cosas y no poder lograrlas, cansa experimentar la fragilidad de un cuerpo que se va muriendo, cansa, todo eso cansa mi pecado, cansa el pecado de los otros, que desaparezca esto, que se destruya ya, que reine Dios ya, por favor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros esperamos, con ilusión, con gusto, no con miedo, ¿verdad? Sino con ilusión y con gusto, porque sabemos que lo que se va a destruir es el mal. Y justamente de eso es lo que nos quiere contar Jesús, ¿verdad? Después de la angustia y la desesperación de esta vida, que es la que vivimos nosotros, porque vivimos en un mundo desordenado, en un mundo inmundo, ¿verdad? Nuestro mundo es inmundo. El orden que Dios quiso lo hemos desordenado, y por eso no somos del todo felices. Claro, la vida es bella, la vida es hermosa, tiene momentos de una grandeza extraordinaria, momentos sublimes, pero a la par de esos momentos sublimes y grandiosos y bellos y maravillosos, todos, absolutamente todos, experimentamos angustia, desolación, miedo, temor por mi pecado, por el pecado de los otros. A eso se refiere Jesús. Pero después de estos días de angustia, después de estos días de tribulación, que es la vida que tenemos nosotros hoy en día, y la que hemos tenido, ¿verdad?
todos estos años. Después de esta angustia, porque el pecado reina en nosotros, vendrá, ahora sí, la figura apocalíptica del profeta, ahí se me va el nombre en este momento, bueno, de uno de los profetas, vendrá el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gloria para instaurar su reino. Y ve qué interesante lo que dice, que este reino que va a instaurar el Señor es un reino de congregar, no de dispersar, sino de congregar a todos los pueblos y a todas las naciones. Es congregar, es reunir. El pecado desune, el reino une. Y entonces nos vamos a tratar todos como hermanos. Y entonces esta angustia, todo esto se va a destruir. Claro, la vez pasada escuchaba al padre Sergio de Obras del Espíritu Santo y decía algo similar, que si a él le decían más bien que hoy era el fin del mundo, que él se ponía loco pero de alegría, porque no tenía por qué tener temor, porque ya venía Dios, que es el fin de nosotros, esperar su venida, esperar todo ese amor que Él nos trae. Sí, dame un segundito, es que ahora con esto de la pandemia se pone de moda pedir medicinas, ¿verdad? Por no ir a la farmacia, sino todo comprarlo en línea. Y creo que las medicinas que pedí en la mañana hasta ahora están llegando. Y como vivimos en un mundo desordenado, nuestro cuerpo también nos pasa factura y requerimos medicinas. Algún día, después de esta angustia de un cuerpo que se enferma, ya no necesitaremos más. Ujú. Es parte de nuestras angustias. No solo el enfermar, el requerir medicinas y sobre todo el pagarlas. Es la angustia más grande todavía. Claro, eso es lo peor. Pero sí, es un llamado fundamentalmente a la esperanza de que algún día el proyecto de Jesús, del reino, es decir, de la fraternidad universal, de acceso a todos, ¿verdad? Del amor de Dios y de los bienes que somos capaces de producir, algún día será posible. Hoy tenemos mucha gente rezagada en el ámbito educativo, en el ámbito de acceso a la salud, de acceso a la cultura, de acceso al Internet. Verá mucha gente en situaciones de pobreza terribles, de hambre, mueren 30.000 personas simplemente por falta de solidaridad, no por enfermedades, es de hambre, 30.000 personas al día que mueren en el mundo, muere gente por guerras, porque al final quiero más terreno, quiero, ¿verdad?, conquistar, porque el ser humano tiene eso tan inscrito en su condición humana de hacer guerra, de luchar, de conquistar, de dominar, de aplastar. Hay tanto sufrimiento a nivel de las familias porque no logramos amarnos, nos traicionamos, nos seguimos, nos lastimamos. Es decir, hay tanto que destruye la fraternidad. Eso es lo mundano, lo pecaminoso, ¿verdad? Que algún día este inmundo mundo será un mundo. Es lo que esperamos. Que el inmundo mundo sea un mundo ordenado, un mundo según Dios. Y eso es lo que dice el artículo de nuestra fe. Vendrá con poder y gloria para reinar sobre vivos y muertos. Y este reino no tendrá fin. Por eso lo esperamos gozosos y esperanzados, porque cansa, de verdad que el pecado cansa. La fragilidad cansa, la limitación cansa. El no poder vivir en paz cansa. Pero algún día después de esta tribulación y desolación, vendrá con fuerza, porque no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios la que lo va a lograr transformar este mundo. Sí es. Y entonces me da mucha pena, pero es que si me quedo sin medicinas, Tranquilo. se me inmunda mi salud, se me desordena mi salud. Sí, no, muchísimas gracias, Ejo. Y gracias allá en casita a los que nos acompañaron. Y que Dios los bendiga. Y recuerden, nos vemos hoy 7 de la noche en el Rosario María Rosa Mística y el próximo lunes 4 de la tarde, si el Señor lo permite, en Ecos del Domingo. Un abrazo a todos y muchas bendiciones y gracias, Ejo. Gracias. Nos vemos. Un abrazo para todos.